Volvemos a la Argentina y entramos en días fundamentales para el campo y para la Argentina. Así es, Antonio, las 2 semanas claves en el proceso de cosecha de soja y de maíz en esta época del año y de ingreso de dólares, así que lo vamos a estar también viendo del lado del Banco Central. La idea de hoy, Antonio, es que cualquiera quien no es parte del negocio del campo entienda desde cero cómo es el proceso desde que se siembra hasta que se va probablemente a China, que es nuestro principal comprador de granos. Lo primero que necesitas es tierra, capital y trabajo. En general, ¿cómo se suele hacer si vos no conocés de este negocio? Una persona suele tener el campo, la tierra, y otra persona suele poner el capital y el trabajo. ¿Qué es eso? El capital son las semillas y todos los insumos. Vos necesitas tanto fertilizantes para que crezca bien, tanto la soja como el maíz, que hoy lo estamos haciendo con este ejemplo, como también necesitas distintos tipos de insecticidas para que ninguna plaga te ataque lo que vas a sembrar. Y el trabajo, que es la maquinaria. Puede ser que algún productor sea tanto dueño de un campo como que tenga la propia maquinaria, pero no es el caso más frecuente. En general se alquila y otra persona viene y trabaja tu campo. También se pueden alquilar las tierras. Pero bueno, lo primero que necesitas entonces es tener la tierra, comprarte las semillas y los insumos y la maquinaria, tanto sembradora como cosechadora. Ahí pasamos y en septiembre, octubre vas a sembrar, una vez que conseguiste esas 3 cosas. Estas fechas son para la gruesa, o sea, maíz y soja. El trigo tiene otras fechas porque es un cultivo de invierno. Y estamos viendo una soja de primera, porque puede ser que alguien nos mire y diga, che, yo en realidad sembré un poquito más tarde, en noviembre. Eso es soja de segunda, ¿sí? Hay distintas fechas. Bien, sembramos, Antonio, en septiembre, octubre en nuestro campo y ahí vas a esperar esa flecha, yo la había hecho un poquito más larga, a la cosecha, porque en el medio tenés que irle haciendo trabajos al campo, que eso es gran parte de la inversión que se hace. En el medio hay varios meses donde vos lo fertilizás, donde vas haciendo control de plagas, que eso es lo que se suele llamar paquete tecnológico, que es mucho dinero, muchos dólares por hectárea que se invierten para que no le pase nada. Por ejemplo, ahora con el maíz hay un gran problema de plagas, sobre todo en Córdoba. Chicharrita. En Río Cuarto dicen que la soja de segunda hasta el 60% del rendimiento puede caer por esta plaga. Así que eso lo tenés que controlar, desde que sembrás hasta que cosechás. Bueno, ¿y qué pasa acá en el momento de la cosecha? Tenés 2 grandes opciones, que es lo que está pasando hoy, esta semana. ¿Qué decisiones tienen que tomar los productores? Y te quiero mostrar esta parte porque muchas veces se cree que el productor es el que incide sobre el precio del dólar o el que presiona, y vas a ver que está muy alejado de ser así. Cuando vos cosechás, viene la cosechadora, la máquina, y directamente tenés 2 opciones. O lo guardás en una silobolsa y guardás esa producción que hiciste en tu propio campo, o se vuelca todo eso a un acoplado. Ahí se va al acoplado. Los acoplados es como... Te lo voy a hacer versión porteña para que se entienda. Un gran tupper donde se guarda la producción que vos hacés. Y en fletes, acá viene un gran primer costo. En un flete, si vos lo vas poniendo en un acoplado, se lo lleva a los acopiadores. Acá viene, ojo, un nuevo actor en nuestra cadena. El acopiador suele estar en los pueblos, en las ciudades del interior de la Argentina. Son los elevadores de granos, uno ve esos terribles... En las rutas. Tambores, en realidad parecen gasoductos. Claro. ¿Viste como ves el de General Paz y San Martín, que es un reservorio de gas? Es eso, lo que ves cerca de las estaciones de trenes. Exacto, sí. Eso, los acopios, exactamente, son como unos tanques metálicos, por así decirlo, si ustedes nunca vieron uno. Ahí, esos son los acopiadores. Y ellos recién, ¿qué pasa? Tienen que juntar grandes cantidades para ir recién a las empresas exportadoras. Entonces vos ahí como productor, si vos tenés tu campo, tenés un primer flete que va del acoplado de tu campo al acopiador. Ahí tenés un costo. Y el flete más caro, que también lo paga el productor, es del acopio de granos a las empresas exportadoras, que estas son las que están en Rosario. El acopiador en realidad es un servicio de preservación de los granos. Bueno, y este punto que marcás es importantísimo porque el acopiador vos le entregás tu grano y en ese momento no te paga. Tenés en general hasta 2 o 3 meses que lo podés guardar gratuitamente. Ahora, si el productor quiere tener su grano guardado, por ejemplo, durante un año, tiene un costo de almacenamiento. Por eso, la mayoría de los pequeños y medianos productores no pueden darse el lujo de, una vez que cosechan, no vender. Por eso ahora ves Rosario lleno de camiones, porque tiene un costo muy caro de almacenamiento. Entonces ahí del acopio va a las empresas exportadoras. Ayer un amigo me preguntaba, ¿por qué no puede directamente el productor de su campo y el acoplado venderle a la empresa exportadora? Porque las empresas compran grandes cantidades.
Entonces, a todos los minoristas. Exactamente. Y ahí recién del acopio llegan los camiones que estamos viendo ahora, que entran, hay un movimiento de entre 15.000 y 20.000 camiones por día. Llegan al puerto a las empresas exportadoras. ¿Qué estas, Antonio? Cargill, Bunge, AGD, Noble, Nidera, ACA, son... Mira, de los 10 jugadores que tenés en Argentina, 8 son de capitales extranjeros. Estas son las grandes jugadoras de las empresas exportadoras. Que estas compran y te copian. Totalmente. Porque estas son las que se benefician. Estas son las que tienen capacidad y las que presionan sobre el dólar. Fíjate la distancia que hay entre el productor que empezó a sembrar, que invirtió, a las empresas exportadoras. El productor en general tiene que vender cuanto antes porque tiene, en muchos casos tiene deudas para pagar y además tiene que financiar la cosecha próxima. Claro. Entonces tiene deuda. Las grandes cerealeras son las que tienen la capacidad de aguantar, esperar que cambie, por ejemplo, que suba la paridad del dólar, que le convenga más. Son las que te manejan básicamente el mercado. Exactamente, porque muchas veces hay confusión entre los actores y fíjate que tanto quien trabaja el campo, quien tiene una cosechadora o el productor que tiene un pedazo de tierra no es... Las cerealeras en general no tienen campo. No, o puede ser que participen de algún pool de siembra como otro negocio, pero su negocio, Antonio, es vender la China. ¿Y qué pasa ahora en el puerto de Rosario? Llegan los grandes barcos, que es un puerto con gran profundidad, se llevan la producción, pero muchas veces tampoco se le paga en el momento. Por eso puede ser que en 2 o 3 meses también presionen con una devaluación, porque ustedes saben, el negocio de la exportación, cuanta más alta está la paridad del dólar frente al peso, más dinero ganan. Pero estos son los jugadores. Acá es donde el gobierno está mandándole mensajes todos los días, diciendo que no hay ninguna devaluación en el medio, ni pensada, que el valor del dólar está bien. Esto está bueno. Yo no sé si lo tenemos, si tenés uno de los cortes, lo que pasa es que ya no sé de qué corte era el de Milei con Bloomberg, donde vuelve a hablar del precio del dólar. No hay ninguna razón, dice, para devaluar totalmente el tipo de cambio oficial. Y algo importante que decías, Antonio, muchos de estos productores que tienen tierra, capital o trabajo, siembran endeudados con los cereales, con su propia producción. Entonces te dicen, bueno, hacen acuerdos con las cerealeras o con las vendedoras de insumos, vos dame los fertilizantes y cuando yo cosecho te pago automáticamente con tantas toneladas de soja o de maíz. Entonces el pequeño productor necesita liquidar ahora. Está bueno esto, y esto es mucho dinero. Esto fue Javier Milei.